Bueno, hola, yo soy Belu, estudiante de biotecnología y les doy la bienvenida a esta gran actividad que llevamos a cabo desde el MNR como presidencia del centro de estudiantes y también desde Bioinnova. Bueno, esta actividad la pensamos por la importancia que tiene para nuestras carreras, poder conocer, desarrollarnos en nuevos campos profesionales, innovarnos y animarnos a ser y dar lo mejor que tenemos, lo mejor de nosotros. Y bueno, y es por eso que también quería aprovechar para invitarlos a participar de este espacio que está buenísimo. Somos todos estudiantes de bioquímica y biotecnología que repensamos nuestras carreras y organizamos estas charlas con el fin de poder tener más herramientas para el día de mañana cuando seamos profesionales. Así que bueno, eso y los dejo con mi compañera Nelu. Bueno, hola, yo soy Nelu, soy también estudiante de biotecnología y quiero presentarles la charla de hoy, la cual se va a tratar sobre bioquímica forense. Contamos con la presencia de la disertante Alejandra Bailar. Ella es integrante del plantel profesional del Laboratorio Bioquímico Forense, dependiente del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. Es bioquímica y doctora en ciencias biológicas de la UNL. Es docente de toxicología y bioquímica legal, máster en toxicología del Ilustre Colegio de Sevilla en España y con una diplomatura en toxicología legal y forense de la Universidad Nacional del Nordeste. Hoy vamos a aprender un poco más sobre todo lo relacionado con el trabajo de campo, también con la parte de laboratorio, ya sea la toma de muestras, análisis y los equipamientos con los que se realizan. Espero puedan disfrutar de esta charla que nos permita ampliar, como bien dijo Belu, nuestros conocimientos sobre nuestras carreras. Así que sin más, les dejo con la disertante. Bueno, ¿cómo les va? Antes que nada, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto. Bueno, primero les quiero agradecer la invitación. Esta es una charla que ya en el 2019 la dimos, también me invitaron a participar y ahora, bueno, una nueva edición que el planteo fue tratar si se podía ya a esta altura del año hacerla presencial. La realidad es que con toda la energía de volver a dar una clase presencial, porque la verdad es que hasta ahora no pude dar una clase presencial porque en toxicología se terminó dando todo virtual. Estaba muy entusiasmada, pero bueno, acá estamos virtualmente. Así que lo único que les quiero pedir a todos es que participen como si estuviéramos en el mismo salón, que me corten y me pregunten, que me respondan lo que les pregunto, porque esa era la idea de esta clase. Yo creo que si le ponemos voluntad, lo vamos a poder hacer parecido, pero sabiendo que no es lo mismo. Yo veo que, por lo que a mí me contó Matías, más de la mitad de los que estaban inscriptos son alumnos de primer y segundo año de nuestra facultad. Por lo tanto, son alumnos que de presencialidad se recuerdan de la secundaria. La verdad es que les tocó esta y, y quiero pedirles un favor o darles un consejo. Eh, siempre que puedan, elijan ir a una clase y no escucharla por Zoom o por mí. Es un consejo que les doy como docente hace 20 años que soy docente y como alumna que lo fui, y ahora uno trata de generar ese feedback, ese intercambio, pero la verdad es que con la pantalla no es fácil. No es fácil para nadie, ni para los que están del otro lado, ni para el docente. Así que si toman ese consejo, ya por mí ya estoy hecha. Me gustaría que aprendieran la pantalla, porque por el mismo motivo, por el compromiso que implica no estar en un salón donde había gente que estaba predispuesta a estar en un salón y por una cuestión de mayoría no se pudo dar, pero les pido que prendan la cámara, así nos vemos y así podemos conversar. Yo les voy a contar un poco, antes de mostrarle el PowerPoint, les voy a contar un poco, igual que lo hizo el doctor Escoco, no sé si estuvieron en la charla de él,
que me pareció que nuestras carreras como que fueron bastante similares en el sentido de que bastante erráticamente llegamos al lugar donde estamos. Tanto él tuvo pasajes por otras disciplinas, por otras áreas de lo que puede hacer un bioquímico, hasta terminar en la criminalística. Y lo mismo me pasó a mí. La verdad es que yo fui docente muchos años de la cátedra de inmunología básica, que es una materia que está en cuarto año de bioquímica. También realicé mi doctorado en ciencias biológicas en esa cátedra, bajo la dirección de la que entonces era jefa de la cátedra. Entonces mi tesis tiene que ver con la inmunología. Y por estar quizás en el lugar correcto, en el momento correcto, se me dio la oportunidad de comenzar a trabajar primero como pasante, para ver si me gustaba, si me lo aguantaba y me acostumbraba, de trabajar en el laboratorio forense al lado de la sala de autopsia. La realidad es que como bioquímicos, cuando cursamos la materia toxicología y bioquímica legal, no hay un alumno que no le guste esa materia, no hay uno. Pero después, la realidad es que como salida laboral no es tan fácil si uno tiene la posibilidad de intentar algo como una pasantía y ver qué posibilidades hay y si uno realmente después se acostumbra o no. La verdad que en ese sentido a mí me tocó tener suerte, en ese sentido. Entonces así fue que entré primero como pasante, luego ganando un concurso, y a partir de ese momento fue toda mi capacitación en la parte toxicológica. A ver si podemos compartir acá. ¿Están viendo ahí en pantalla completa? Así es. Sí. Bueno, entonces lo que preparamos hoy, que iba a ser presencial, es un poco contarles qué podemos hacer como bioquímicos, y quiero que los que no son estudiantes de bioquímica también participen o por ahí me hagan ver que están, porque tengo entendido que además de chicos que estudian biotecnología, puede haber alumnos de medicina o de criminalística, y desde todas las experiencias y desde todas estas carreras podemos participar en lo que es el área forense. Como les contaba, tuve suerte de poder entrar a trabajar en esto, y luego me invitaron a formar, luego yo dejé la docencia unos años, y ahora nuevamente me invitaron a formar parte de la cátedra de toxicología y bioquímica legal, con lo cual estoy de nuevo en mi salsa, a pesar de la virtualidad, tratando de ir recuperando de a poco lo que se pueda hacer presencial. Y es una materia que se da para bioquímicos, para futuros bioquímicos nomás. Sin embargo, no deja de tener el área forense un montón de aristas que ahora vamos a charlar, que tienen que ver con las otras carreras. Con biotecnología, también con medicina. Entonces, bueno, lo que ustedes tengan para aportar, cortarme y preguntarme. La idea era que esta fuera una clase tipo un seminario, una charla, un juego, y vamos a tratar de mantenerlo de esa manera. Entonces, primero, la pregunta es obligada. Cuando estudiamos bioquímica, en mi época, se estudiaba bioquímica para hacer clínica, directamente. Cuando empecé la carrera y al tercer año, recién ahí, era como que había chicos, compañeros que se metían en una cátedra a hacer investigación con cientibecas, y ahí empezamos a ver la posibilidad de hacer investigación. Ahora, de ahí era como que eran esas dos opciones, ¿no es cierto? Hoy en día está mucho más abierto, me parece, en cuanto a nuestra formación, a que tenemos una formación muy amplia, muy buena, extensa y muy sólida en un montón de áreas. Estamos abiertos como bioquímicos a participar de un montón de actividades. Entonces, como para arrancar, les pregunto que ustedes, a ver, me cuenten qué idea tenían de lo que significa la palabra forense. A ver, ¿quién me cuenta?
Para mí era como, no sé, algo más policial, tipo la escena del crimen, ir a revisar, tipo, analizar cada cosa para saber qué fue lo que pasó, cómo murió la persona. Exacto, como asociado a la muerte, ¿no? O a un crimen, sí o sí. Cuando buscamos la definición de la palabra forense, fíjense que tiene que ver, dice, es de la administración de justicia o relacionado con ella. Ustedes saben que hay peritos contadores, también son contadores forenses. Todo aquel profesional que esté ligado a la tarea pericial en relación con la justicia es forense. Por ahí está mal acuñado el término que tiene que ver con la muerte, con el asesinato, el forense. Y luego, como otra definición, por supuesto, es aquel médico que, habiendo hecho una especialidad, que es la medicina legal, el médico legista, participa como perito en la justicia, entonces es un médico forense, ¿sí? Pero todo lo que tenga que ver con ser un auxiliar de la justicia tiene que ver con los forenses. Entonces nosotros, ¿en qué disciplinas, como estudiantes de bioquímica o biotecnología, nos podemos especializar? Un montón, un montón. Profe, Sí. por la duda no está pasando la diapo. Ah, bien. Menos mal que me cortaste. ¿En qué quedaron? ¿En la primera? Sí, yo porque ahí justo se lee la pregunta que acaba de hacer y... Entonces, ¿sabés qué voy a hacer? Porque le voy a pasar al PDF, porque me dijeron que esto podía pasar. Denme un segundo y les pido disculpas. A ver si como PDF... Uh-huh. Bueno, y ahora, para ver pantalla completa... ¿Alguien me dice cómo lo pongo en pantalla completa? Creo que hay que dejar de compartir y volver a... Puedo apretar si no. ¿Ustedes siguen viendo la misma que hoy? Claro, me parece que tenés que, eso, dejar de compartir esta, compartir la otra, y el PDF, si no me equivoco, cuando vos lo tenés abierto, si apretás F11 se pone en pantalla completa. Ah, ok. F11, Matías. No me da huella. Bueno, igual ahí lo van. Ahí Sí, ahí dice... se ve bien. Ah, pero ahí está. Ahí está. Bueno. Entonces, retomamos. ¿En qué disciplinas podemos especializarnos? Hay un montón. La ciencia forense, fíjense que abarca un montón de disciplinas que tienen que ver con lo nuestro, con lo biológico, y que no. Por ejemplo, la psicología, la psiquiatría forense, antropología forense, ya son cosas que están más alejadas de lo nuestro. Entomología forense, y nosotros algo vemos, pero no como para ponernos a hacer una pericia entomológica. Criminología tampoco, tiene que ver con la psicología, con la psiquiatría, pero en balística, en genética, en toxicología, podríamos especializarnos y ser parte de un grupo pericial. También en lo que es química, por ejemplo, el tema del revenido químico, de armas o de motores,
biología forense, porque todo lo que es cotejo, por ejemplo, de cabello, también podemos participar. Y en papiloscopía, si uno quisiera especializarse por las técnicas que se usan y por lo que nosotros sabemos durante la carrera que nos preparamos, también podríamos especializarnos. Después podemos pensar en 2 etapas dentro de la investigación de un crimen. ¿Qué se les ocurre que como bioquímicos pueden llegar a hacer en el área forense? A partir de un crimen. Tomar la muestra y analizarla. Tomar la muestra y analizarla. Exacto, esas serían las 2 etapas. Por un lado, levantar ese indicio, por ejemplo, en una escena de un crimen, como bioquímicos, como biotecnólogos, podrían formar, como médicos, podrían formar parte, obviamente criminalistas también, formar parte de una brigada que esté levantando los indicios en una escena, y también podrían formar parte de un laboratorio que la analice ese indicio que se levantó. Entonces ustedes saben qué es lo que hay que hacer para analizar una escena de un crimen. Supongan que formamos parte de una brigada criminalística que va, llaman porque va y se hace presente en el lugar del crimen. Levantar huellas. Ajá. Algunos indicios que nos puedan dar a través del análisis algún vínculo que puede tener en la escena. Exacto. En la escena del crimen hay un dicho de un criminalista francés que es Edmond Locard, que dice que habla del principio de intercambio y dice que siempre que 2 cuerpos se tocan unos con otros, queda material de uno en el otro y viceversa. Y con ese principio, él investiga la escena del crimen pensando en que siempre el que cometió el crimen deja cosas, deja indicios en esa escena y también puede llevarse cosas, indicios de la escena en su persona. Entonces, por ejemplo, ante una escena de un crimen hay que evaluar la escena en su totalidad. Tenemos que tener conocimientos y nosotros como bioquímicos los tenemos, o sea, es después capacitarse, ya vamos a ver cómo y en qué instituciones de terciaria universitaria se pueden realizar o de posgrado para especializarnos en algo un poco más puntual. Sin embargo, tenemos una formación tan amplia que nos permite ya ir a una escena de un crimen y tener algunos conocimientos básicos como para poder analizar. Porque sabemos una muestra que puede ir ADN, qué significa, sabemos una mancha de sangre, qué significa, ¿sí? Entonces, hacer que esos testigos mudos que están en la escena del crimen se explayen y nos hablen, ¿sí? Evaluamos los que podrían ser indicios, porque también puede haber un montón de cosas que no están relacionadas, y eso también es parte de la experticia de saber qué levantar. Tampoco podemos llevarnos la escena entera al laboratorio, ¿sí? Y luego saber cada tipo de indicio, cómo levantarlo, cómo preservarlo, porque dependiendo qué estudio se va a hacer, lo tenemos que congelar lo más rápido posible, o lo tenemos que poner en formol, o tenemos que ponerlo en un recipiente seco que no esté cerrado herméticamente, por ejemplo, si va a ir ADN. Entonces también tenemos que tener esos conocimientos, siempre hablando de analizar una escena de un crimen. Para contarles un poco, ustedes saben los tipos de escena del crimen, cómo más o menos pueden clasificarse. ¿Alguno vio algo? ¿Hay estudiantes de criminalística conectados? ¿No? Bueno, les cuento un poco. Esto es un poco para que se interesen en el tema. Las escenas del crimen se pueden clasificar de un montón de maneras. Una manera es decir si la escena es abierta, es cerrada, si una escena es mixta,
si es típica o atípica. Acá tenemos varias escenas del crimen. ¿Cuáles de estas escenas les parece que es una escena del crimen abierta? La que está al La aire que libre. está- Sí, ¿La Las cual? dos de abajo sería. Ajá. La que está el señor en el El pasto. pasto y el Esa es una señor escena con el... típicamente abierta. Esa es una escena típicamente abierta. ¿Qué les parece que le pasó al señor que está en el pasto? ¿Qué se les ocurre? Lo más probable. Le robaron. ¿Pero cómo se murió? Puede ser que le habrá Parece haber un agarrado un disparo. infarto Un o disparo, sí. Parece haber un disparo en la parte un de disparo la en la espalda Ujú. porque tiene una espalda. mancha toda roja. Pareciera, Por ¿no? lo que Ah, veo. Así que sí, puede sí. ser una herida de arma de fuego o una herida de arma blanca también. Sí, sí. Exactamente. ¿Sí? Supongamos que esto puede haber pasado de noche y acá estamos levantando todo a las primeras horas de la mañana, quizás, cuando se lo encontró. Bien, la otra escena que parece haber sido un derrumbe, un terremoto o algo así, se puede clasificar como una escena mixta, porque en realidad hay que ver cuánto de ahí era cerrado, cuánto era abierto, y además muchas veces las escenas mixtas se clasifican así porque puede ser un lugar cerrado, pero de mucho tránsito, de mucha gente, por ejemplo, un shopping, un banco, son lugares cerrados, pero no es el cuarto no es una habitación de una casa, ¿está? Y después arriba tenemos el pobre señor que ¿qué les parece que le pasó? El que está con el bidón ahí. ¿Torturado? ¿Puede ser? Puede ser. Mm. El está bidón calcinado, blanco. puede ser. ¿Cómo? Está calcinado. ¿Me parece? No, ¿Arriba a la para mí que izquierda le o arriba a la dispararon. derecha, profe? Izquierda. Parece como Ah, que perdón. le falta la mano, puede ser, o Sí, tiene una para herida mí muy grande en también. el brazo. Para mí también. ¿Y qué Como les que parece? capaz que estaba trabajando y Pudo se haber, cortó con algo, o pudo haber sido un derrumbe por la cantidad de escombros que se le ve al lado, también puede ser, ¿no? O que un terremoto o algo así. Yo más que escombros veo como si fuera una explosión de algo. Ah, Que le sí. explotó algo en También la puede ser, mano, también puede o, ser. Bien, sí, sí. ¿no es cierto? Esa la saqué de internet, por eso no sé de qué se trata, son También puede ser. posiciones mías. Pero parecería, ¿no? Que puede haber sido Sí. algo así, porque tiene solo como que le faltaría la mano o algo así, el resto parece que está más o menos entero. Pobre. Y el otro señor que está a la arriba y a la derecha, Parece una práctica sexual que salió mal. exacto. ¿Saben de qué se trata la muerte autoerótica? No. Sé que estuvo un tiempo de moda como ahorcarse casi antes del desmayo o algo Sí. así. Como para- Exacto. Es una muerte accidental. Es una muerte accidental por personas que practican, es una parafilia, o sea, es una práctica sexual no muy saludable, digámoslo así, porque puede tener consecuencias muy, muy nefastas. Y hubo un caso también en Río Cuarto de la persona Ajá. que tenía una funeraria que murió así y bueno, se hicieron las pericias necesarias y vincularon a parte de la familia en ese tipo de casos. Mira, claro, porque en A realidad través del ADN. a veces implica que la práctica era entre dos personas, pero a veces no, a veces es una práctica masturbatoria nomás y es una sola persona, está todo el ambiente cerrado y lo encuentran así. Claro. Siempre estos casos suelen ser a veces no tan evidentes como este, pero suele haber, la persona suele estar desnuda, suele haber indicios de un ambiente en donde se estaba practicando sexo y por ahí todo puede llevar. Es una muerte accidental, la persona no se quiso ahorcar, pero encuentran, por la falta de oxígeno, es como que se intensifica el placer. Eso es lo que dice la bibliografía. Entonces, bueno, esa es una escena cerrada, es una escena de un crimen cerrada. Después puede haber escenas en vehículos,
debajo del agua. Las escenas del crimen pueden ser típicas o atípicas. Típicas es donde cuando se produce el crimen todo en el mismo lugar, es decir, se produce el delincuente, la persona o el fallecido, lo que sucedió, todo en el mismo lugar. Y atípica es cuando hay un lugar primario, por ejemplo, un boliche, en donde la persona está buscando a su víctima, luego se van en un auto y luego termina. Entonces, esa es una escena atípica, donde hay una escena primaria, secundaria, un lugar de abandono de un cuerpo, por ejemplo. No les quise poner tantas fotos de este tipo porque por ahí ya era como activar mucho morbo, pero es interesante. ¿Cómo se analiza una escena de un crimen? Primero, con una inspección ocular que tiene que ser muy minuciosa. Luego siempre hay otros participantes, otros profesionales, ¿no? Que hacen, eso claramente no lo vamos a hacer nosotros, pero que hacen un croquis, que hacen planimetría, sacan fotografías. Hay fotógrafos que tienen, es una manera, la fotografía forense es una manera específica de tomar fotografías, también desde lo externo hacia cada vez más cerca de cada indicio, hasta tener un primer plano del indicio, siempre con relación, objetos que relacionen o reglas que podemos relacionar el tamaño de las cosas que se están fotografiando, ¿sí? Y finalmente, luego que pasan todas estas partes, se hace la búsqueda de indicios. La búsqueda de indicios que se puede hacer también de distintas maneras, teniendo en cuenta si es una habitación cerrada o es una casa. Puede hacerse punto a punto, que es indicio por indicio, se va de una manera bastante anárquica, recorriendo. Se puede hacer en espiral, si es una habitación o un lugar más grande. Se pueden tomar franjas o hacer un cuadriculado e ir analizando cada cuadrícula. Se pueden hacer, por parecido a las franjas, lo que se llama rastrillaje. El rastrillaje o en línea se hace generalmente en lugares abiertos, en donde se están buscando indicios en un gran espacio y con mucho personal. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, eso en cuanto a lo que es ir a la escena del crimen, analizarla, levantar indicios. Que podemos formar parte, sí, como bioquímicos, como biotecnólogos, como médicos, como licenciados en criminalística. Luego podemos formar parte de un laboratorio. En el laboratorio recibimos los indicios que tenemos que analizar. Entonces, para que les quede un poco la idea de que la bioquímica forense hoy es otra alternativa a los muchos caminos que puede seguir un bioquímico. Un bioquímico puede capacitarse y formarse en genética, no necesariamente forense, pero sí en genética, y luego terminar trabajando en genética forense. Además de ser una buena opción a la hora de hacer aportes a la sociedad, el actuar del bioquímico forense con el alto nivel de conocimiento analítico que tenemos como bioquímicos, la capacidad del manejo instrumental que tenemos, realmente es de importancia. Muchos lugares en la justicia, en la parte pericial, genética, criminalística, toxicológica, está ocupado por bioquímicos. Entonces nuestro papel, si estamos en un laboratorio, es convertir esos indicios que vinieron, que pueden ser un papelito, una colilla de un cigarrillo, un hisopado, una prenda de ropa interior, los tenemos que convertir en pruebas. ¿Cuándo se dice que es una prueba? Cuando se presenta en un juicio. Recién ahí se convierte en una prueba. Entonces ahora vamos a hacer un par de experimentos. Supongan que nos llaman para ir a una escena de un crimen, que creo que se la pueden llegar a acordar. Y es esta. Díganme que todos vieron esa película. Sí. Sí. Son chicos. Sí. Chicos.
Yo Son no. todos muy jovencitos, pero bueno, esta película no tiene tantos años. Díganme que la vieron. Y si no, la tienen que ver. No, no la vi, pero profe, yo Yo la vi, particularmente no. profe. ¿No viste El secreto de sus ojos? Bueno, Yo la vi, es un peliculón. ganó un Oscar. Está hecha por... Sí, sí, sabía que ganó un Oscar y todo, pero no la vi nunca. Bueno, te la tenés que ver. ¿Cómo es tu nombre? La tarea de esta noche es mirarse la película. Felipe. Esta noche, Felipe, esta noche mirás Esta El secreto noche de ver sus- películas. Bueno. Hay una versión yankee que no, yo les recomiendo que vean la nuestra. Esta es la escena del crimen en donde entra el fiscal y no muestran el momento del crimen en la película. Entonces un poco es imaginarse qué pasó, porque tampoco queda muy claro luego en la película. Tiene una atadura en la pierna como primer indicio, ya. Parece, ¿Ah? en la ¿Qué pierna izquierda. opinan? ¿Qué opinan los demás? Sí, Para mí que es como fue algo en de la como si cama. hubiera sido la bombacha, en realidad. Que ahí- Sí, la foto no es muy buena calidad porque se me pixelaba, porque la saqué de internet. Para mí también es la ropa interior. Ah, puede ser. Ujú. ¿Y qué más? ¿Qué más pueden decir de esta escena? Además el hecho de que está desnuda, que era lo que había dicho antes. Parece en la cantidad de golpes que recibió Ujú. en todo el cuerpo. No hay una cantidad de sangre como para que sea una herida de arma blanca o una herida de arma de fuego. No, ¿cierto? para serían mí heridas Parecen más por golpes. Más Ujú. golpes. Claro, golpes. sangrado nasal o partes íntimas. Exacto, golpes. Yo no me acuerdo de la película si terminan de dejar en claro si solo fueron golpes o la terminó ahorcando. Parece haber como una pequeña como rajaduras bien oscuras alrededor del cuello, puede ser. No alcanzo. Si se acerca Yo no, más la la verdad que foto. no, la imagen no me quedaba, porque no me da para que la cara, si una persona la golpean hasta matarla, realmente se desfigura, la persona queda desfigurada. Sí, pero es más en el cuello que como que No, es tiene que como por eso, una parte muy para, oscura, por eso. Capaz que es algo por de eso especial. seguramente al final de la pobre chica fue ahorcada, o sea, fue por una asfixia, en realidad, que se termina muriendo, ¿sí? ¿Qué levantarían de acá, de esta escena? ¿Quién me cuenta? A ver, ¿qué miraría? Y si fue una Las pelea, sábanas. se puede suponer que intentó defenderse y pudo haber quedado rastro del Rastro de agresor cabello. en su cuerpo, abajo de las uñas o Ah, bueno, bien, en alguna otra parte. Las sábanas, Bien. ADN muestras de... Las debajo sábanas, de las la... almohadas, esa alfombra, por ejemplo. Ujú. bien, todo eso levantamos. obviamente el cuerpo también hay que hacer. La manijita de la puerta. Bien, esa también Levantar es huella. buena. Esa también es buena. Bien. Entonces, alguien de ustedes mencionó el tema de si ella se hubiera defendido, tendría material del agresor debajo de sus uñas. Esta ADN. muestra es una muestra que va a ir al laboratorio de genética forense, ¿sí? No se hace ningún otro estudio, directamente se busca ADN. Por lo general, los hisopados debajo de las uñas se toman en la autopsia, es decir, lo que hace la brigada en ese lugar es solamente envolverle las manos para que no se altere esa evidencia, le envuelven las manos con bolsas de papel y así llega a la morgue y en la morgue se toma esa muestra que luego hay que, nosotros como Yo tenía bioquímicos... una Sí. duda con respecto a eso. ¿La muestra esa las toma el médico forense o el bioquímico forense? No, mira, la realidad es esta. En la autopsia siempre hay un médico forense y hay auxiliares, evisceradores. Es una carrera creo que es de 2 años que se cursa, por lo menos hasta donde yo sé, en Paraná o en Oro Verde, que es el eviscerador. Es el que hace la apertura del cuerpo, es el que hace la toma de muestras y vuelve a cerrar el cuerpo. El forense mete un poco la mano, se pone los guantes y mete cuando quiere ver algo puntual,
pero si no, lo que hace es analizar, interpretar, sacar fotografías, tomar notas. El bioquímico no está en la sala de autopsia. Se puede llegar a pedir una asistencia, es decir, si uno está en el horario de trabajo, te pueden llamar y decirte, che, mirá, acá como tiene la piel, en el sentido de que esto puede indicar que murió asfixiado por monóxido, fíjate acá, pero la toma de muestras de la autopsia la hacen los auxiliares de visceradores bajo la dirección del forense. Lo que sí tienen que tener es un protocolo de trabajo que cada laboratorio les tiene que enviar y hacer llegar de, bueno, yo, laboratorio de toxicología, necesito al menos esta muestra. Yo, laboratorio de genética forense, y bueno, se trabaja con muestra de hisopados bajo las uñas, de hisopados vaginales, anales, bucales, todo para búsqueda de semen y de ADN del dueño del semen, digamos. Y también se puede trabajar en la identificación de la persona con muestras de sangre, muestras de músculo, tejido, cuando ya el cadáver está empezando a descomponerse, pero no está el bioquímico en la sala de autopsia. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Y puede ser, profe, también revisar por encima de, si por ejemplo, si tienen manchas de sangre, revisar si son completamente de la misma persona, o hay una segunda o tercera o cuarta, o las personas que fueran mezcladas. Exacto. Sí, también eso se debe hacer. Muchas veces es muy obvio que la sangre, a ver, por ejemplo, un tiro en la cabeza, un charco de sangre, no vamos a estar analizando si esa sangre es de otra persona. Pero si hay otra sangre en lugares que no cierran, que es raro, porque entonces también se analiza. Lo mismo que buscar en la prenda o en utensilios o en el calzado de una persona sospechosa, si las manchas de sangre pertenecen a la víctima, porque ahí no debería estar, ¿está? Otro de los estudios, o sea, de los laboratorios o de las especializaciones que se pueden hacer como bioquímico, es el estudio de la presencia de semen. Entonces, esas muestras, como por ejemplo, les decía yo, los hisopados, vaginales, anales o bucales, para buscar semen, o de prendas de ropa interior, o a veces llega al laboratorio toallas femeninas, llegan al laboratorio toallas con las cuales el agresor se limpió, llegan por supuesto sábanas, bueno, todo ese estudio de las manchas, las características de las manchas y el procesamiento de esas manchas para dar un informe pericial de que en esa mancha hay semen, también es otra disciplina en la cual podemos participar. Se buscan, por supuesto que lo mejor es ver los espermatozoides, la garantía de que vas a tener ADN, pero si no se buscan proteínas del semen, como por ejemplo el PCA, que es una proteína específica, que en la cantidad que está en el semen no se encuentra en ninguna otra matriz, y nos indica que ahí hay líquido seminal, ¿sí? Una de ustedes dijo que también miraría o trataría de levantar en ese picaporte. Eso también es muy importante, o en el vidrio. Muchas veces... También en la cama, profe, se puede sacar también si quedó resto de cabello de la otra persona también ahí. Eso también prueba de ADN también. Por supuesto. El cabello puede ser utilizado para dos cuestiones. Por un lado, el cotejo del tipo de cabello. Se puede decir si es de la misma persona, se puede decir si es cabello o si es pelo animal o cabello humano, se puede decir, también es otra especialización que no necesita más que de un buen microscopio y de muchas horas sentados al microscopio, pero el cabello se puede decir si es cabello de la cabeza, si es cabello pubiano, si es de barba, todo por las características microscópicas del cabello. Y si el cabello tiene bulbo, y si tenemos unos cuantos cabellos, se puede hacer ADN.
¿sí? Lo de papiloscopía forense también es una especialización, no sé si tanto de los bioquímicos, más que nada, la verdad que no conozco a nadie que se dedique a esto siendo bioquímico, sí más que nada es de los criminalistas, de los licenciados en criminalística. Después vamos a pasar a otra película, pero esta es mucho más vieja, ¿la vieron? No, ya esta yo no. No llego hasta tanto. ¿Alguno la vio, por favor, dígame? Yo la vi. ¿Sí? No. Es la de los pecados capitales, ¿no? Sí, Pecados Capitales. Sí, sí. Bueno, Brad Pitt tenía unos cuantos años menos, pero también se las recomiendo. Y nada, ahora les muestro algunas escenas de esa película, pero estaba bueno rescatar que este tipo de asesinos así seriales, que bueno, son muy de Estados Unidos, que preparan la escena del crimen, se llaman actos de escenificación, en donde el que comete el crimen, el asesinato, hace un ritual o hace una escena, prepara como si fuera realmente una escena el lugar donde va a estar, donde se va a encontrar ese cuerpo. ¿Sería que sigue el mismo modus operandi, algo así, profe? También. O tienen relación como en esta película, en donde cada escena es totalmente distinta, pero en lo que va remarcando es cada pecado capital. Y ellos los investigadores, que son ellos dos, Brad Pitt y Morgan Freeman, van siguiéndolo a partir de pistas que él va dejando, a propósito, por supuesto, pero bueno, porque ya es... Profe, sería como la película del coleccionista de huesos, también. Ajá, también al sí. estilo, tal cual, del estilo, sí. Y bueno, y es una cuestión que puede estar, como dice ahí, que la pueden hacer para ellos mismos, muchas veces son criminales que vuelven a la escena del crimen o suelen estar en el momento en que hay otra gente mirando y ellos también están mezclados entre la gente porque es el placer de ver eso. O bien porque quieren lograr un efecto en los que están investigando, como es el caso de esta película. Son cosas más raras que la verdad es que acá no se ven. Esta es una ¿El de las asesino del Zodíaco también entraría en este papel, por ejemplo? Vos sabés que esa me parece que no la vi, pero yo creo que sí. La voy a ver. Pero debe ser. Son todas esas películas de asesinos seriales que bueno. Ahora aproveché para contarles algunas cuestiones. De esta escena, que es la gula, en esta escena el asesino lo obliga a punta de pistola a comer hasta morirse. ¿Qué analizarían? Sin saber de qué se trata de este asesino serial, porque no viene al caso. ¿Qué levantarían? ¿Qué analizarían de esta? ¿La comida? La comida. ¿Qué más? Ver si hay saliva o muestras de saliva en algún lugar. Sí, hay una lata ahí. Yo analizaría también esa lata de bebida. Porque bueno, nada, suponiendo que no sabemos que se murió por comer. ¿Puede ser esa botella ahí? ¿Es una botella ¿Sí? esa? No sé, me parece que es una lata que se veía. No, acá... La forma en que está ubicado también el cuerpo, también uno veía también la forma, también cómo está el cuerpo también ubicado, si tiene algún tipo de violencia o señal previa. Por supuesto, si es que está atado, bueno, acá no se ve mucho, pero está perfecto. Entonces, si analizamos esto, por ejemplo, en un caso, supongamos que no es de la película, pero supongamos que llegamos y hay una escena parecida, lo primero que podemos pensar es en la comida, en la bebida, si no hay otro tipo de violencia explícita, ¿no es cierto? Entonces, el laboratorio va a ser el de toxicología. Esta es otra escena de ahí. Esta es la pereza, el pecado capital, la pereza. ¿Qué analizarían de acá? ¿Qué levantarían de indicios de acá? Los utensilios.
¿La qué? No, no escuché. Los utensilios que están ahí al costado, Ajá. a ver si hay alguna huella. ¿Qué hay? Ajá, hay unos frascos de vidrio que estaría Claro, todo bueno. eso que está ahí al costado. Ajá. Fijarte si hay huellas, porque tiene Puede ser las piernas así también atadas. se O sea, puede, a la si no puede, las tendría que haber atado. Sí. Con respecto a las huellas, hay que tener cuidado a veces con el material, porque no todos los materiales retienen las huellas. Pero sí, esas jeringas que están ahí, a ver qué tenían. También iríamos al laboratorio de toxicología o también a levantar huellas. ¿Esta escena qué les parece? Ahí hubo. Como la de hoy, que es medio sexual, así. Sí, ¿no? Bueno, las atadas. Para mí también tiene que ver con alguna... Las ataduras más que nada porque creo que lo del cuello solo no se lo pudo haber hecho, así que ahí ya sería ya una Ahí uno segunda se daría persona, no cuenta creo que se el pueda atar tiempo las que manos, estuvo el cuello atado y también a la con las vez. ataduras. ¿Cómo decías de las ataduras que no se escuchaba? Que uno con las ataduras también uno puede visualizar el tiempo que estuvo atado también a la cama. Por las marcas. Por las marcas. Eso que tiene el cuerpo, que serían, no son, indica Tatuajes. algo. Parece. Las marcas. La sangre que se... Claro, que se todo fue para como abajo. acumulando o algo así. Claro. Tiene dos cosas. Livideces, que es cuando la permeabilidad capilar se pierde, o sea, entonces la sangre va hacia las zonas más declives, por eso la parte de abajo del cuerpo está toda rosada. Y todo lo otro que se ve como si fuera vascular y medio verdoso, ya comienza a ser, ustedes imagínense que se pierde toda la permeabilidad celular, vascular, entonces todas las zonas del organismo donde hay flora bacteriana empieza a pasar para todos lados, y suele empezar con una mancha, se llama mancha verde, que es en la zona de los intestinos, del apéndice, y esa mancha verde empieza a ir para todo el cuerpo, que es básicamente crecimiento y desarrollo bacteriano. Después los gases que esas bacterias producen empiezan a inflar todo el cuerpo y se pone hermoso. Ahí podemos ver que el hombre murió así y nadie lo movió, que quedó en esa posición. Claro, por claro. cómo se estancó toda la... Sí. Fíjense ahí la vasculatura, cómo está todo ya a flor de piel. La piel se empieza a poner más fina. Bueno, y en esa escena, por ejemplo, se podría haber levantado una colilla de cigarrillo y llevarla a un laboratorio de ADN. Luego, otro laboratorio, otro tipo de estudios que quizás tampoco acá está muy difundido. Hay otra serie que es, ¿cómo se llama? Esto no me va a salir. Es un forense, es un analista forense que analiza los patrones de las manchas, pero él mismo es un asesino serial. Dexter. Ay, sí. Yo no me acuerdo el nombre, pero la conozco, la serie. Dexter, sí. Bueno. Él analiza las escenas y después busca a los criminales y los mata igual. Claro, porque él sí. Tenía un problemita el chico también. Pero hace justicia, ponele. Justicia por mano propia. Claro. Pero bueno, lo que él hace, el trabajo de él, que analiza todo el tema de las manchas, es algo que acá, yo tampoco, digamos, quizás en la parte de policía hay gente que está más especializada en eso. Nosotros, como estamos con el tema ya de la autopsia y no tanto en la escena del crimen, quizás no conozco yo profesionales que lo hagan, pero es súper interesante analizar a partir de la escena todo lo que puede haber sido el arma, las distancias. Cómo caen las gotas de sangre. Exacto, ahora les voy a mostrar. A partir de la... se me fue, acá. A partir de cómo salpican
la dirección, la altura. Como por ejemplo puede ser, como por ejemplo ya trayéndolo más a Argentina, como lo que supuestamente en el documental de Nisman, que es un Claro. sí, un no, supuestamente. Claro. Algo así. Claro, porque analizan todo lo que salpica sangre, un arma, un proyectil, un arma de fuego, se analiza un montón, porque donde vos tenés una persona no va a haber salpicado porque la persona lo tapaba, es decir, sí, un montón de cosas que se analizan a partir de ahí. Fíjense que desde 2 centímetros que cae una gota no va a tener más que un borde bien liso, hasta una gota que cae de 1 metro, que va a tener toda una coronita como un sol enorme, y acá está en real. Este es de 40 o 50 centímetros esta gota, y después analizar, por ejemplo, a partir de la mancha de sangre, la antigüedad de la mancha, porque podemos tener manchas, podemos tener una sábana manchada y sin embargo que no tenga nada que ver con el momento del crimen. Esta es una mancha antigua, la que está más marrón, más oscura, y esta es una mancha más nueva de sangre. Y con respecto a la sangre también, la dirección. Si la gota cae perpendicular, va a ser una imagen redonda con las prolongaciones que vemos acá. Pero si la gota cae con un ángulo, también va a tener otra imagen. A ver qué pasa, otras cuestiones. Esto era lo que decíamos de la parte de hematología, analizar la sangre, que en realidad en un arma de fuego, lo único que en un arma blanca, lo único que se hace es ver si es sangre y ver si es sangre humana. Muchas veces no hace ni falta, pero se hace, y después al laboratorio de ADN, por supuesto. Volviendo a lo del semen, entonces, como les contaba hoy, se puede analizar ya en el laboratorio una muestra que puede ser un preservativo, una muestra puede ser ropa interior, puede ser directamente los hisopados, todo se puede analizar con distintos métodos inmunológicos, por ejemplo, lo que es para analizar proteínas del semen, y también microscopía con distintas tinciones, desde una hematoxilina eosina común y corriente, hasta una técnica que se llama árbol de Navidad o Christmas tree, que es muy específica porque tiñe las cabezas de los espermatozoides de rojo y el resto de verde. Entonces parece un arbolito de Navidad y es muy específica. Todo esto para decir que hay semen y que es muy probable que haya ADN. Muchas veces pasa que, a pesar de que no está muy claro la presencia del semen, el indicio puede ir igual a ADN, y al revés, puede haber claros indicios de que hay semen y luego que no se consiga, porque el ADN ya está degradado, porque no está en la cantidad adecuada, que no se consiga tener un perfil genético. Estas cuestiones, en esto nada es matemático. Bueno, con tricología forense es otra de las especializaciones que les contaba, que es el análisis del cabello, sobre todo para el cotejo, cuando se levanta cabello de una escena, que puede ser muchísimo, ir mirándolos, ir descartando lo que puede pertenecer o no a la víctima, al victimario sospechoso, y sacando conclusiones que muchas veces pueden ser una ayuda para el que está investigando. La papiloscopía hace referencia a las huellas digitales, mayoritariamente. Bueno, esto ya lo comentamos antes. Y en cuanto Profe, ¿cuánto se demora más o menos en analizar una prueba? Depende de qué análisis. ¿De qué, por ejemplo? La de semen, por ejemplo. Y mira, el tema de lo que lleva un estudio es que muchas veces el laboratorio no tiene solo esa pericia, tiene ya una serie de pericias que recibió, que programó. Todo lo que implica trabajar en la parte legal es que nosotros, por ejemplo, las pericias de investigación de semen, antes las hacíamos nosotros en el laboratorio, ahora las hace el organismo de investigaciones
del MPA, que está en Recreo, el laboratorio que está en Recreo, que antes era la PDI, lo hacen ellos, y cuando uno recibe una muestra de una presunta violación o de un abuso sexual, hay una primera etapa que es notificar a las partes del inicio de la pericia. Cuando son pericias que no pueden ser reproducidas, porque el material se pierde, o que su reproducción o hacerlas de vuelta implica un dinero, un costo que tampoco... Entonces, sí o sí se tiene que, porque hay involucrados, porque hay sospechados o imputados en la causa, se tiene que notificar a las partes. Eso lleva un tiempo, se puede hacer por mail, son 72 horas mínimo, entonces todo un tema que no es solamente hacer la pericia y listo. La pericia en sí es, primero, la cantidad de muestras que vos tenés, porque una pericia puede ser una bombacha o puede ser cajas y cajas de ropa, de elementos de higiene secuestrados. Entonces tampoco puedo decirte así como cuánto durás, cuánto demorás en hacer algo. Para que tengan una idea, el estudio para hacer PCA, por ejemplo, con los hisopados, nosotros seguimos haciendo nosotros, sí, el estudio a partir de las muestras de autopsia. Entonces, hisopados, vaginal, anal y bucal, cuando el fiscal lo pide porque esté implicado una persona que pueda haber tenido relaciones, o sospechado puede haber tenido relaciones, o es realmente una causa de un abuso sexual seguido de muerte. Entonces nos pide que analicemos los hisopados. Lo que hacemos es, en primer lugar, se recorta del hisopo una fracción que nos permita dejar cantidad suficiente para el ADN, como primer medida. Se pone un macerado con un buffer, que se puede hacer 24 horas, 48 horas, y luego con ese macerado se retira la parte del algodón, se centrifuga, y se hace el método que es una inmunocromatografía lateral. En criollo, para los que recién empiezan la carrera, es como un EVA-test. Es un método que se usa para un montón de antígenos, un montón de proteínas. Se usa también para las drogas en orina, por ejemplo. Entonces, ese método son 5 minutos. A partir de los 5 minutos ya se puede leer y se puede armar el informe, ¿sí? Después, si tenemos que colorear, bueno, ya tenemos que tomar del culote de ese sobrenadante, la parte que centrifugamos, la parte del culote es la que tiene los espermatozoides, se hace un extendido, hay que fijarlo, teñirlo, mirar al microscopio. Entonces, cada parte de la pericia, dependiendo de la cantidad de muestras que hay, dependiendo cuántos analistas hay, es como bastante variable, como muy variable, ¿sí? Claro, porque sabía que demoraban bastante en realizarse las pruebas y por eso Claro. pensé que era que tardaba en hacerse, digamos, solamente la muestra, no todo el proceso. Claro. No solamente eso, sino que después, a veces, para los estudios de ADN también, qué sé yo, acá se están demorando lo menos que pueden, quizás es en la parte penal, en un caso supongan de un abuso, que bueno, que el informe salga en un mes, pero todo implica que la muestra llega al laboratorio, se ingresa, tiene que estar todo chequeado, se comienza a procesar. El estudio genético, ahora yo acá no les puse, pero ¿qué es lo que se hace? Se hace una extracción de ADN, ese ADN que tiene que estar de buena calidad se cuantifica, se tiene que poner luego en la dilución correcta para hacer la PCR, es decir, la reacción en cadena de la polimerasa para hacer como la fotocopia de lo que yo quiero analizar del ADN. Luego se secuencia, se pasa por el secuenciador. Todo eso muchas veces está automatizado, pero lleva un tiempo sobre todo para hacerlo bien y a conciencia. Y si no dio, vuelvo a extraer. Y si no es apto para el cotejo porque tengo muy poquito ADN, voy a buscar más, voy a tomar otro pedazo de la muestra más grande. Es decir, no es así como que, bueno, si decimos el ADN, ¿cuánto demoras en hacer un ADN? Y en un día debería estar, porque en un día los aparatos funcionan, el secuenciador, listo, chau, pero la realidad es que no. La realidad es que para hacer las cosas bien, terminar haciendo una interpretación que no te lo puede hacer ninguna máquina,
terminar haciendo un informe pericial que no te lo puede hacer ninguna máquina, porque el informe pericial lo escribe, te lo hace llegar al fiscal y el fiscal presenta eso en el juicio. Y después, como peritos, todos estamos obligados a declarar en juicio oral. Entonces, después yo soy preso de mis palabras y de lo que puse en mi informe. Entonces, no se puede hacer nada de esto en ningún ámbito profesional, pero en este, mucho menos. Hay que tener triple control de todo lo que uno hace. Profe, ¿y eso se hace, solamente una persona hace todo o está dividido en varias personas dentro del laboratorio? Depende de los laboratorios. Hay laboratorios en donde, por ejemplo, hay peritos y hay personal técnico que hace la parte metodológica, y los peritos son ya los que le dicen al personal técnico qué hacer, qué métodos hacer, y los interpretan y hacen los informes. Eso en los laboratorios grandes pasa eso. En los laboratorios más chicos, quizás alguien se dedica más a la parte de gestión y armar los informes, y teniendo, por supuesto, plena confianza en el personal que está procesando las muestras, que es otro, por ejemplo. Profe, sí. Y yo me acuerdo que también en una charla, no sé si en un congreso que habían hecho también los chicos del centro, habían venido una gente de Córdoba que nos habían hablado que se habían elaborado, no sé si es a nivel nacional o es solamente en la provincia, protocolos para las tomas de muestra, porque por ahí pasaba que a lo mejor una toma de muestra de sangre para hacer análisis de alcoholemia, como que se había, creo que estandarizado que tenía que hacer la toma hasta el tope, con un tapón de plástico para que no se evapore. No sé si eso es a nivel nacional o es solamente por provincia. Hay de todo. Mirá, hay de todo. Hay protocolos, hay por ejemplo, una guía para el levantamiento de todo tipo de indicios que fue escrita por todos los ministerios públicos fiscales de la nación, y reunieron ese material. Está disponible en protocolo unificado, se llama protocolo unificado para el levantamiento, bla, 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 y ese está súper completo, tiene de todo: muestras biológicas, post-mortem, ante-mortem, muestras de levantamiento de indicios informáticos, o sea, de lo que se les ocurra, está muy completo. Y a su vez cada provincia va escribiendo, de acuerdo a qué instituciones son las encargadas, qué fuerzas son las encargadas, en cada provincia va escribiendo los suyos. Ahora tengo entendido, por ejemplo, que el organismo de investigaciones entre Rosario y Santa Fe redactaron y estaban ahí por sacarlo, digamos, por publicarlo. Y en cuestiones de hacer algún crimen o algo que una de las partes quiera hacer pericias de manera privada, ¿cómo se gestiona eso? ¿Van a la escena del crimen o después el laboratorio oficial le proporciona muestras para que ellos realicen sus propios peritajes? O no sé si se usa realmente o no, como parte a lo mejor de la defensa. Uh-huh. En el área penal, cuando hablamos de crimen, no de cuestiones civiles, en el área penal, el nuevo sistema penal está armado con fiscales que investigan y llevan adelante la investigación, y el fiscal es el que acusa. Entonces, además, la persona que está como víctima del delito puede convertirse en querellante. Entonces va como a la par del fiscal. Puede serlo como no, el fiscal sigue investigando. La querella puede estar a la par del fiscal o no. Y luego tenemos el sistema público de la defensa penal, que sería la parte que defiende a los imputados, sobre todo los defiende de que no se les vulneren sus derechos. Cuestiones que antes eran como medio... pasaban un montón de cosas, y los derechos humanos y toda la historia. Bueno, el nuevo sistema penal protege esos derechos que tienen todos los individuos. Con respecto a la pericia, que se puede hacer una pericia por la parte privada, en el ámbito penal no se puede. Todas las pericias tienen que ser solicitadas por el fiscal y
si hay presupuesto, se hacen, y si no, digamos, no es que puede venir la víctima y decir, no, yo la pago. No. Por lo menos hasta donde yo tengo entendido, no es así. Bueno, ¿sigo? Sí. Les cuento un poco más lo que hacemos nosotros en el laboratorio, entonces, ahora. Nosotros tenemos dos equipos que son como así el corazón del laboratorio toxicológico nuestro, que son uno de ellos para hacer las alcoholemias, el alcohol en las distintas matrices post-mortem. Nosotros trabajamos con las muestras solo de autopsia. La alcoholemia que se le hace a la persona que tuvo un accidente de tránsito, que chocó y que va y le sacan, o que le hacen el test en la vía pública y luego le sacan sangre, todo eso lo hace el organismo de investigaciones, sería PDI, la Policía de Investigaciones o Policía Científica, y lo que es post-mortem lo hacemos nosotros. Entonces tenemos un equipo que es un cromatógrafo gaseoso, que sería esta primer parte, que separa las muestras, separa los componentes de una muestra, y un autosampler o un automuestreador, que es el que inyecta la muestra en el cromatógrafo. Acá tenemos el nuestro. Esta es una foto real de nuestro pequeño laboratorio. Entonces, nosotros preparamos para hacer las alcoholemias. La alcoholemia en los fallecidos, la muestra de la alcoholemia es sangre. Si decimos hemia, es sangre, ¿no? Sabemos eso. La alcoholemia es sangre entera, pero la muestra complementaria que se usa para los fallecidos, para validar un poco el resultado del alcohol en sangre, es el humor vítreo, ¿sí? El humor vítreo es un líquido un poco viscoso que está adentro del globo ocular. ¿Y por qué se usa el humor vítreo? ¿Saben? ¿Alguien sabe? La verdad que No sé. Bueno, resulta que en la sangre puede haber contaminaciones, porque la sangre se comienza a podrir porque está en contacto con todos los órganos del cuerpo. Como les decía hoy, las bacterias empiezan a proliferar para todos lados. Entonces se comienza a sufrir todos los procesos de putrefacción, y la fermentación de la glucosa por parte de las bacterias, ¿qué puede dar como resultado? Alcohol, exacto. En cambio, el humor vítreo está en una cámara cerrada, que es el ojo, y no hay acceso bacteriano. Mientras comienza la putrefacción de la sangre, el humor vítreo se mantiene intacto. Cuando el humor vítreo ya se empieza a podrir, es porque estamos en el horno y ya la sangre tampoco sirve, ni el humor vítreo, y ya el alcohol no se puede cuantificar, porque realmente lo que encontremos en esas muestras no es representativo de lo que había cuando esa persona falleció, ¿está? Pero mientras tanto, el humor vítreo se usa como una muestra complementaria para validar y estar seguros que ese alcohol que encontramos en la sangre no proviene no es endógeno, quiere decir, no viene de la producción bacteriana, ¿sí? O sea, ¿se toman las dos muestras? Exacto. Okay. Sí, de todos los muestros, de todos los fallecidos que van a autopsia, se toman para toxicología siempre, al menos sangre, humor vítreo y orina, si es que la hay. Contenido gástrico, dependiendo de los casos, si tiene algo que ver con la causa de muerte que se está tratando de ver o no. Al menos esas 4 muestras sí o sí para toxicología. Luego se puede tomar, dependiendo de los casos, hisopados nasales. ¿Qué les parece que podemos buscar en los hisopados nasales? ¿Drogas? ¿Cuál? La cocaína, sí. Muy bien. ¿Y qué les parece que por qué? Si yo la voy a buscar en sangre también en la cocaína. ¿Para qué quiero saber en el hisopado nasal si había o no? Por si queda algún resto. ¿Y qué dato les parece que me daría si yo la encuentro también en el hisopado Por si la nasal? persona se drogó por su propia...
Sí, puede ser. Eso puede ser un dato. Además nos habla de la data del consumo. Sí, fue más Porque reciente. es mucho más reciente, exacto. Porque la cocaína en sangre o en orina puede demorar en ser eliminada mucho más tiempo. Y si la encontramos en hisopados nasales es porque al menos 2 horas antes se había inhalado, había esnifado, ¿sí? Entonces es una muestra, una matriz extra que nos da un poco más de información. Sigamos con el alcohol. Entonces yo les contaba que ponemos en los viales, ponemos la sangre, se le pone una sal para hacer que volatilice a menor temperatura el alcohol, porque es un compuesto volátil. Entonces cerramos los viales, como se cierran las ampollas de las vacunas, y las ponemos en este carrusel. Este carrusel lo que hace es ingresar a partir de esta posición que estoy marcando, ingresar a esta cámara que es un horno. Este hornito lleva el vial a la temperatura que yo le seteo. El método nuestro tiene creo que 80 grados, una cosa así, y genera un espacio cabeza, se llama, es decir, toda el área del vial que antes era aire, ahora va a tener alcohol, hasta tanto se haga un equilibrio entre el alcohol disuelto y el alcohol en la fase gaseosa. ¿Me siguen? Sí. Bueno, entonces, fíjense que acá está el dibujito en lo que sería en el espacio gaseoso, y la aguja del equipo pincha ese espacio gaseoso, no toca el líquido, no toca la sangre, pincha y toma una muestra de ese espacio gaseoso. Este cromatógrafo es un cromatógrafo gaseoso, es decir, la muestra se volatiliza y la fase móvil es gaseosa, y lo que va a permitir es que veamos picos para una sustancia volátil que nosotros usamos como estándar interno para tener la posibilidad de cuantificar ese etanol con una curva de calibrado, y también si hay un pico de etanol. Entonces acá les muestro un reporte real de una muestra nuestra, de una autopsia de un femenino, de una muerte de causa indeterminada. Pero este aquí que cuando vamos a analizar las muestras, esta persona tenía en sangre 3.8 gramos por litro de alcohol. ¿Qué les parece? Un montón. Un montón. Y tenía en humor vitrio 4,05, que también es un montón, al punto de que puede haber sido tranquilamente la causa de la muerte, un coma alcohólico, ¿sí? Eso no se puede asegurar. No se puede asegurar porque depende de un montón de factores, pero es una posibilidad bastante contundente. ¿Eso se puede informar, tipo que sea una posibilidad, o lo sacan como conclusión a quienes se presente el informe? Dependiendo el oficio del fiscal, si te lo pregunta o no. Si no lo pregunta, nosotros no lo decimos, solo informamos los valores, y el que saca esa conclusión es el médico forense, porque él es el que tiene que dar una causa. Nosotros como bioquímicos no tenemos que dar una causa de muerte, ¿sí? Sí. Este otro es un masculino que sí estaba fallecido por ahorcamiento, o sea, un ahorcado, pero que además, fíjense que tenía 3.2 y 3.7 en humor vitrio. Siempre cuando está el alcohol en equilibrio es un poquito más alto en humor vitrio, porque el humor vitrio es más acuoso, tiene más componente acuoso que la sangre. Esos son dos casos que les quería mostrar de mucho alcohol. Nosotros hemos tenido como el tope de alcohol de 5 gramos por litro. De una persona que le habían encontrado, más o menos 5, no me acuerdo exacto, pero le habían encontrado en la puerta del hospital Cuyen con una botella de alcohol etílico en la mano y estaba fallecido. Creo que era una persona en situación de calle que fue así encontrada hace unos años.
Bien, y después el otro equipo que tenemos en nuestro laboratorio es un cromatógrafo gaseoso también, pero que está acoplado, este es el cromatógrafo, pero está acoplado a un detector que se llama detector de espectrometría de masas. Es un detector que se ha convertido como en el método de referencia porque nos permite identificar componentes. Porque se genera una descarga de iones, no me voy a poner en la cuestión tan técnica, pero se genera una descarga de iones, entonces al pasar los compuestos por este ionizador, se rompen de manera característica, vamos a decir así. Entonces, como esa manera es característica, hay bibliotecas de espectros, de masas, que nos permiten machear, hacer una búsqueda y buscar el match entre los espectros de iones que yo estoy viendo, que salen del cromatógrafo, y los que están en la biblioteca. ¿Sí? Más o menos. Entonces nosotros, por ejemplo, le pedimos al equipo que escanee las masas que van saliendo y que van pasando por el detector desde, por ejemplo, 10 minutos de corrida total. Entonces yo le digo que al principio no me escanee porque va a salir el solvente y yo no quiero saturar el detector. Y luego le pido que escanee desde el minuto 3 al minuto 10, desde las masas de 50 Dalton hasta 450. Y luego, puntualmente, entre el tiempo 6 y el tiempo 7, por ejemplo, este es uno de los métodos que usamos nosotros, que escanee la masa la masa de peso 91. ¿Por qué? Porque es característica de uno de los metabolitos de la cocaína. Entonces, les voy a mostrar algunos casos como para ir terminando un poco rápido. Una autopsia que tuvimos en el 2017 o 2018 llegó porque es de Rosario, un masculino que fallece en un accidente de tránsito, alcoholemia 1,23, y nosotros le hacíamos, en ese momento no había screening de drogas en sangre, solo teníamos el screening de drogas en orina. Entonces cuando la autopsia no hay orina, porque la orina no se recolecta en todos los fallecidos, más o menos un 40% de los fallecidos solamente tiene orina en su vejiga. Entonces, en este caso no había orina. Nosotros hacemos una extracción ácida y una extracción alcalina para analizar en el cromatógrafo y en el espectrómetro de masas qué sustancias podía llegar a haber. Por las dudas hubiera alguna, más allá de que el fallecido en la causa estaba clara. Entonces lo que encontramos en esta persona es que se detectó un espectro a los 5 minutos o un poco 5:02 minutos, un espectro característico de una sustancia que cuando hacemos el match, fíjense que nos aparece en la biblioteca Propofol. Propofol es un anestésico, ¿sí? Esta persona, antes de fallecer, fue atendida y llegó a estar en el hospital, en un shock room, quizás en una cirugía, ¿está? También encontramos en la misma persona un espectro muy característico, fíjense, con unas masas medias raras a los 10.6, y cuando hacemos el match nos da midazolam, que midazolam también es un compuesto que se usa para cirugías. Otro caso, un femenino de 44 años, del cual no había datos de causa de muerte. Se podía sospechar que había un consumo, entonces podía llegar a ser una sobredosis. Alcohol no tenía, pero al hacer el screening en orina nos da reactivo para cocaína, reactivo para THC, que es cannabis, y reactivo para metadona. Metadona es una sustancia que se usa como alternativa para el consumo de opiáceos, como tratamiento para ver si lo pueden dejar. La cuestión que cuando analizamos los picos, esta es la corrida, esta es el cromatograma.
cuenta lo que sale del cromatógrafo, ¿sí? Yo me posiciono en un determinado tiempo, esto es tiempo versus el porcentaje de cantidad del analito. Cuando yo me posiciono en un determinado tiempo, el equipo me tira el espectro de masas de ese lugar, de ese segundo. Y es un espectro característico con el ion T72 que al buscarlo en la biblioteca nos sale un compuesto que su nomenclatura no nos dice nada, pero siempre hay que ir a ver los sinónimos y es la metadona, que era uno de los que nos había dado positivo en el screening. Y luego cuando derivatizamos, porque cocaína no estábamos encontrando y sin embargo nos había dado reactiva, usamos un compuesto que nos permite detectar uno de los metabolitos de la cocaína, que es la benzoilegonina. La benzoilegonina recién aparece recién se puede detectar por cromatografía gaseosa, luego de derivatizar con estos tipos de sustancias. Entonces, fíjense que recién ahí aparece en este punto 925, fíjense que es acá, no ni pico hace, es por acá. Recién aparecen los iones característicos de la benzoilegonina, que son 82, 240, 355, y recién ahí el equipo me la puede machear y yo puedo informar. Esto fue una autopsia, nos mandaron de Rosario también, una criatura en donde teníamos que buscar carbofurán, que es un plaguicida del grupo de los carbamatos, es muy, muy tóxico. Se suele usar todavía para algunos cultivos y bueno, muchas veces la gente que lo usa no sabe la toxicidad que tiene, sobre todo porque se prepara en diluciones, entonces no sabe la toxicidad que tiene puro, y un recipiente mal lavado o lavado, pero no se puede volver a usar para nada, y bueno, así han sucedido un montón de accidentes, porque en el mismo recipiente lo usan para otra cosa. Y encontramos ese plaguicida en la sangre de ese chiquito. Profe, no escuché, ¿podría repetir lo que dijo recién? Porque se me estaba entrecortando. Lo de lo que sucede con los carbamatos, con los plaguicidas. Sí, eso, porque se me estuvo cortando recién y no entendí el porqué. No, lo que les decía es que no nos sé han qué tipo llegado... de recipiente era. Claro, nos han llegado casos. O sea, la gente que usa plaguicidas es gente que tiene campo, quintas, huertas, digamos, gente que trabaja de eso, que vive de eso, y muchas veces gente que no tiene una capacitación, entonces no sabe la toxicidad de esos compuestos, sobre todo cuando están sin diluir, porque una cosa es un plaguicida de estos diluido, como hay que prepararlo para fumigar, y otra cosa es que te haya quedado un envase original, que hay que descartarlo. De hecho, hay control de envases y los envases deben devolverse porque no pueden ser usados para otra cosa, ni descartados de mala manera. Entonces, hay accidentes que han pasado. Nosotros recibimos un par de muestras en distintas épocas y me han contado accidentes anteriores, por el solo hecho, por ejemplo, de jugar arriba de una madera, usar una madera de tobogán, chicos que se intoxicaron con este tipo de plaguicidas por resbalar por la madera como si fuera un tobogán, pero el contacto de la piel con esa sustancia que estaba pura, que usaban esa madera como tablón para prepararlo, y que fallecieron. O sea, para que tengan una idea de la toxicidad de este tipo de compuestos. ¿Ahora sí? Sí, ahora quedó todo más. Bueno, no sé cuánta gente queda, no sé si se han ido, si están todos todavía, o si se durmieron, pues yo estoy viéndome la pantalla con mi presentación y no tengo idea. Esto es lo mismo, pero en el contenido estomacal. Estos plaguicidas son de tan rápida acción que por lo general todavía se pueden detectar en el contenido estomacal, a pesar de haber ya causado la muerte de la persona.
Esta es una persona que muere ahorcada, pero fue un hallazgo encontrar levamisol. Levamisol es una sustancia que se empezó a usar para cortar la cocaína, pero es muy peligrosa porque es un antiparasitario y tiene como unos efectos similares, euforizantes, similares. Entonces los empezaron inconscientemente, gente que busca cualquier cosa para cortarla y poder hacerla rendir más en la venta, empezó a usar levamisol y está publicado en distintos países que se usa para cortar la cocaína y genera aplasia granulocítica, genera unas lesiones horribles y bueno, hasta que se dieron cuenta que toda la gente que iba con esas lesiones eran consumidores de cocaína y todos tenían, o sea, cocaína de calidad pésima. Este es otro caso, la verdad es que lo que más detectamos lamentablemente es cocaína en una proporción que asusta. Realmente nosotros tenemos un montón de autopsias de muertes por herida de arma de fuego, en todas las noticias ustedes estarán al tanto, y un porcentaje muy alto tiene cocaína. Este fue un caso muy copado porque fue una persona que sucedió en el aeropuerto de Rosario. ¿Ustedes ven alerta aeropuerto? Sí. Bueno, a esta mujer le detectan un envoltorio que ya ella estaba fallecida. Encuentran un envoltorio que les da positivo para alcaloides y bueno, le encontramos, fíjense los picos, son exorbitantes, era como kilos de cocaína en todos lados. Sí, le reventó adentro. Claro. Claro, que qué sé yo, se habrá roto y la cantidad fue demasiado. Sí. O sea, ella tenía también en sangre, un piquito pero más pequeño, en el contenido estomacal también, quizás por haber esnifado también ella, quizás porque a partir de la circulación se vuelve a ver en contenido estomacal algunos tóxicos, porque vuelven a ser secretados al estómago, en los hisopados nasales, en los hisopados vaginales y ni hablar en el envoltorio, bueno, era como cocaína, y esta es la gonina metiléster, que es un metabolito que se da por hidrólisis espontánea, entonces no es que la metabolizó, sino que se hidroliza y se descompone la cocaína. Y para terminar, les muestro un poco, pero ya el otro día el doctor Escoco les estuvo contando, hay licenciatura en criminalística en la Universidad Nacional del Nordeste, en Chaco. Ahí yo hice la diplomatura en toxicología legal y forense. Esta es la licenciatura en criminalística de la UADER, que es donde él es docente. Y la verdad que para terminar es como dejarles un poco el mensaje de que uno se puede ir capacitando mientras estudia o ni bien se recibe, mientras empieza a trabajar, ir probando otro tipo de disciplinas, a ver qué es lo que nos gusta y qué es lo que cuál es lo que más nos apasiona, porque la verdad que nuestra carrera es muy amplia y podemos hacer un montón de cosas luego de recibirnos. Hay que buscar qué es lo que a nosotros nos gusta. Este es el máster que yo hice, que son 2 años, es a distancia, es pago, pero es una de las pocas cosas que hay para hacer como una capacitación de posgrado en... esto no es lo que yo estoy diciendo. No, porque esto es presencial. No, este es un máster de que no es el que yo hice. Este es el que yo hice, el internacional en Sevilla, que en realidad es a distancia, pero tiene docentes que son de todo, un montón de países de habla española, de todos lados, el plantel docente, y bueno, son 2 años. Este es el que les digo que es pago y euros. Y después, como bioquímicos, podemos hacer una residencia, que conozco algunos profesionales, que por ejemplo, la bioquímica que está a cargo del Laboratorio de Toxicología en Paraná, hizo esta residencia. Es una residencia que se hace en la UBA.
a partir de nuestro título, se hace en bioquímica, en toxicología y química legal, y se va rotando por distintos laboratorios de toxicología, ya sean forenses o clínicos. Y bueno, no sé si tienen alguna duda o quieren charlar alguna otra cosa más. Esto es más o menos lo que yo tenía pensado contarles presencial. Y bueno, espero que haya sido entretenido. A ver cuánta gente quedó, ahora me voy a dar cuenta. Bueno, somos muchos todavía. Bueno, chicos, no sé si tienen dudas. Y si no, bueno, eso es todo lo que quería contarles, los que tenías para contarles. De mi parte no, profe, se entendió todo. Sí, de la mía también. Y De mi parte, estuvo muy bueno. Estuvo muy buena. Bueno, me alegro. sí, muy buena la charla. Yo de verdad que no tenía mucha idea de todas lo que pueda hacer un bioquímico, aparte de solo tomar las muestras, y también me encantó. Sí, la Ahora hay verdad que recibirse para seguir estudiando. Y sí, eso sí. Pero bueno, está bueno saberlo ya desde temprano. Porque se pueden hacer cursos, se pueden hacer pasantías. Nunca dejen de lado la posibilidad. A ver, un error que a veces uno comete cuando está estudiando es apurarse a recibirse. Y la realidad es que recibirse es como que, ¿y ahora qué hago? Recién empiezo. Entonces, si yo me tengo que demorar, y si yo lo que hice, mi experiencia fue empezar con una científica en una cátedra, entonces el último año de la carrera, que mis amigas, mis compañeras lo hicieron en un año, a lo loco, yo lo hice en 2. O sea, yo me demoré un año más en recibirme, porque estaba haciendo una científica, empecé a ser docente, entonces todo lo que yo puedo decirles como consejo es que aprovechen todo lo que puedan durante el cursado, no importa. Irse afuera, hacer un intercambio, lo que sea, todo siempre suma para que cuando uno salga a la vida real, digamos, tengan más herramientas que solo haber hecho la carrera a lo loco para recibirme ya lo antes posible. Siempre hay un montón de cuestiones que influyen, por supuesto, la cuestión económica, no es que no lo tengo en cuenta, pero si uno lo puede hacer, no dejar de hacerlo por el apuro de tener el título. La realidad es que terminamos la carrera y recién ahí es como que empezamos a aprender. La realidad es esa. Sí, es cierto. En todas las carreras, no solo en la nuestra, Sí. pasa en todas. Es cierto. Bueno, Como así que nada, me decía, alegro que lo hayan aprovechado y bueno, yo iba a decir que yo también estudio biotecnología como Mariana, Marianela, y es como re loco que uno piensa en el bioquímico y siempre piensa en el típico laboratorio de diagnóstico, y que uno como biotecnólogo también puede estar dedicado a los forenses, así que re linda charla, te agradecemos Muy por buena. por supuesto, los biotecnólogos también tienen, si bien la biotecnología, al abrirse las dos carreras en tercer año, se divide y se hace más en la parte de producción, todo lo que es genética, superan ampliamente a un bioquímico. Y después en un montón de otras cosas que son más, quizás, de los primeros 3 años de la carrera, pueden después tranquilamente participar en todo este tipo de tareas forenses. No tanto en la parte ya bioquímica, porque ahí sí, como les contaba, cuando yo vi la charla de Nicolás Escoco, quizás luego uno como perito, si es, por ejemplo, el biotecnólogo puede hacer un análisis de un hisopado de semen de una bombacha, pero quizás en un juicio oral se le puede cuestionar esa formación de la parte bioquímica, y donde te pueden cuestionar, te cuestionan, porque esa es la idea de la defensa, te tienen que tumbar tu pericia. Entonces, por eso cada uno buscar más la fortaleza que tiene en su carrera para poder estar mejor preparado, obviamente.
¿Alguna otra duda o cosa para charlar de los 32 más que están ahí conectados? No, yo no. Yo le quería hacer una pregunta, pero con respecto a pericias de, no sé, si se hacen pericias de insectos o eso es más de otra rama, pero a lo mejor eso, de larvas, de moscas, para ver tiempo de putrefacción o el tiempo de descomposición. Sí, ¿vos qué estudias? Bioquímica. Mirá, la realidad es que es un área que está como bastante desierta en el sentido que no hay mucha gente capacitada. Acá en Santa Fe, por ejemplo, no hay. Las muestras entomológicas, o sea, todo lo que atañe a un cuerpo en descomposición, desde que la persona se muere empiezan a volar mosquitas y de ahí a todo bicho que se te ocurra no es un área que yo haya estudiado, pero se puede analizar tranquilamente a partir de los tipos de larvas, los estadios en los que está cada insecto. No todos los insectos llegan al mismo tiempo al cadáver, entonces todo eso se puede, inclusive a nivel toxicológico hay publicaciones, lo que pasa es que ya hablamos por ahí de primer mundo y uno no se va a poner a hacer eso, pero hay publicaciones de análisis toxicológico de sustancias en las larvas que comieron al muerto y que pasó la sustancia a la larva, ¿sí? A nivel ese, que voy a decir, wow, es como re CSI, pero sí, se puede hacer. Igualmente, hasta donde yo sé, porque escuché también un par de charlas, los estudios entomológicos son complicados, porque vos tenés que saber todo el tipo de las muestras que te levantan en el lugar del hecho y en la autopsia. Pero además tenés que tener con qué cotejarlo, vos tenés que saber cómo es ese lugar del hecho, claro, la temperatura en el momento, la estación, el momento del año, si era de noche, de día, o sea, un montón de cosas como para tener un patrón para cotejar. Entonces, bueno, no hay mucha bibliografía. Lo que me contaba en la charla que yo fui, que era gente de un grupo de investigación, muchas veces son laboratorios de investigación que investigan fenómenos cadavéricos o otras cuestiones, o que investigan estas larvas por el ciclo de vida de la larva, pero de paso se ponen a hacer algunos trabajos. Entonces, por ejemplo, ellos lo que decían es que dejaban cadáveres de animales, chanchos, ponele, y iban estudiando a nivel, un trabajo de investigación, para hacer todo ese background que tenés que tener para después hacer el estudio en una persona muerta, ¿verdad? Esa parte comparativa. Pero es un área que está... Hay un estudio que se hizo en Paraná sobre un cerdo, que se tomó toda la muestra entomológica, que lo hizo una profesora de ciencias biológicas que está en la cátedra de entomología. Creo que está el informe, o sea, todo el estudio. No sé cómo se llama en este momento, pero hay acá, claro, que se hizo. Lo que no llega todavía a suceder es que las muestras que se toman en autopsia lleguen luego a hacerse periciales, o sea, se lleguen a peritar, porque falta todo lo otro, falta que se tomen bien en el lugar del hecho las muestras, falta que se... Entonces, no sé, no es una muestra que se use mucho. Otra disciplina que está media vacante también es el estudio de las diatomeas de las microalgas, que es el que se hace para los ahogados. Nosotros en Santa Fe Pero, tenemos profe, un ejemplo. pila de ahogados. Sí. Eso te lo pueden desetimar muy fácilmente si no hay la gran cantidad de sustento, por ejemplo, en un juicio, sería todo eso al pedo, claro, por eso. Por eso no se analiza. Al pedo no, pero... Por eso. Por eso fácil de desestimar, no se hace. No ser... Igual eso por lo general se usa como para saber cuándo murió y en qué condiciones, no tanto qué hay dentro del cuerpo, si tiene alguna sustancia o eso. Para eso me parece que no se puede usar ese método. No, lo más para lo que se usa las muestras entomológicas es para la data de la muerte. Cuando son cadáveres que ya llevan bastante tiempo, ese tiempo tiene un más menos enorme, porque tiene un más menos de que puede ser un mes, pueden ser 4, dependiendo de la temperatura, digamos, eso el forense lo puede decir, pero con un más menos bastante importante. Entonces, el estudio de las larvas, de los gusanos, insectos, moscas, escarabajos,
sería como un dato más para acotar un poco quizás ese plazo. Y lo del test de diatomeas que les decía, es lo que se hace en los ahogados, que acá lo están poniendo a punto la gente de la PDI, que tiene biólogos, y es ver microalgas, es ver diatomeas al microscopio, y nosotros ese tipo de cosas como bioquímicos las podríamos hacer también. Es poner a punto, contar, porque a partir de la muestra, hacer el protocolo, las muestras son muestras de médula, o sea, es muestra de esternón o de algún hueso para ver si las diatomeas llegaron a la médula, llegaron al hueso. Si llegaron es porque la persona murió ahogada, si no, no. Y nada más, no es algo que me parezca tan, capaz que es complicado, pero a mí no me parece tan complicado como para que no se haga en la provincia. Y se mande todavía, hasta ahora se manda, cuando se manda en Buenos Aires. Pero bueno, son algunas áreas que me parece estar un poco más todavía verdes acá en Santa Fe. Claro, porque uno por ahí ve eso, las series, o por ahí también documentales en realidad de investigaciones en otros países, que se ve que esta parte de investigación está mucho más avanzada. Claro, sí, seguro. Más avanzado, y porque aparte hay más recursos, hay más de todo. Y acá, profe, hay bancos de datos, se guardan, así de las escenas del crimen, se guardan datos de ADN por si se pueden relacionar con otra escena o algo, ¿o no? No. No hay como el CODIS, creo que se llama en Estados Unidos, CODIS, que sí. salta así. No, en una charla, cuando hicimos la charla en el 2019, que me invitaron los chicos, que vino Gustavo Martínez. Gustavo Martínez es el que está a cargo del laboratorio, es la persona que está, es bioquímico también, está a cargo del laboratorio de genética de Entre Ríos, Sí. y él junto con otro grupo, no recuerdo bien si era en Mendoza, empezaron a hacer un sistema similar, y bueno, hay una cuestión de ya a nivel internacional de manejo de esos software que no es fácil, y los laboratorios que pueden llegar a cargar perfiles genéticos en esos bancos tienen que estar validados, certificados, o sea, no cualquier laboratorio que haga ADN, porque es un riesgo por todo lo que significa. Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que no, que por ahora no hay. O sea, hoy en día el único banco, si se quiere, genético es, por ejemplo, en el caso de desaparecidos, de abuelas de Plaza de Mayo, eso es lo único que se tiene registro así de... Sí, pero no de gente que cometió delitos. Claro, no, digo de familiares. Exacto. Que busquen algún familiar. Sí, eso sí. Uh-huh. Bueno, chicos, no sé si hay más dudas. Bueno, si no hay más preguntas, yo solamente aprovecho para darte las gracias a Vale por el tiempo, la predisposición, por todo el trabajo que hiciste para venir a contarnos esto y por todo lo que nos contaste también. Bueno, no hay un montón de cosas que son como un desafío re grande. Yo lo miraba y, por ejemplo, en estos días habíamos compartido también que había una convocatoria, una pasantía en forense. Y no sé si uno percibe otras cosas. Yo recién mirando más en detalle otra vez todo lo que era de forense, era como, no sé si me quiero dedicar a forense. Hay un montón de cosas que me dan como... Pero está re bueno. Tipo, por la impresión. Claro. A mí, primero que no, yo ahora les mostré fotos. Primero que no necesariamente, de hecho, nuestro caso de que el laboratorio está pegado a la sala de autopsia es la excepción. Claro. La mayoría de los laboratorios no están pegados a la sala de autopsia, directamente reciben las muestras. Bueno, sí, te puede dar asco un contenido estomacal. Y para si sos químico, te va a dar asco un montón de cosas. O sea, creo que hasta me quedo con eso. A mí lo primero que me dio impresión más que los muertos fue eso, fue un contenido estomacal. Porque era un vómito, era como un vómito estar ahí mirándolo del tarro. Entonces, eso fue lo primero que claro, yo dije, no, el muerto me lo banco, pero eso bueno, y después como todo, te vas acostumbrando. Y hay bioquímicos que están en el área forense que ni locos se van a la sala de autopsia, pero ni que los llamen. Porque no les gusta y bueno, no te pueden obligar tampoco. A mí me pasó al revés, me dio más ganas todavía de ir. No, sí, es interesante. Es interesante y es algo que uno, qué sé yo, por ahí no lo ve en otros lados.
Pero no, lo de la Sí, está re bueno también pasantía, lo que vos decías, esto de... lo de la practicantía esta que largaron en el Ministerio Público, está bueno, y aparte siempre que sea una pasantía, que sea algo que uno puede después dejarlo. No te estás casando con nadie, es como, hay que probar. Así que bueno. Sí, y además lo último que me queda de esto que decías vos de nada, ir buscando nuevos campos también, o sea, no solamente Está los buenísimo conocidos, sino lo porque que está por hacer. aparte Y está bueno también porque así uno también tiene la experiencia de la vocación que uno puede llegar también a tener, viendo todas esas cantidad de cosas y ramas que uno puede dentro de la bioquímica poder ir explorando. Seguro. así que Y nada, bueno, una vez más. como peritos, a ver, yo por ejemplo planteaba el tema del cabello, por decirles algo, el tema del cotejo del cabello. Lo que sí uno puede hacer es como bioquímico especializado en tricología, en análisis y cotejo del cabello. Es algo que nada, es cuestión de ponerse a estudiar y tener un microscopio y nada más, y analizar el pelo de todos nuestros conocidos y listo. Y uno puede ser perito de oficio, o sea, uno puede ser un perito oficial, como es el caso mío, que yo tengo un sueldo que a mí me lo paga el Estado. Pero también puede ser perito de oficio. El perito de oficio se anota en una lista, hace un curso de peritos, que es un curso que da el Poder Judicial, y se anota en una lista como para hacer la pericia, por ejemplo, los psicólogos se anotan para hacer las pericias de todos los casos que necesitan pericias psicológicas, que estén judicializados de lo que sea, contadores, arquitectos, criminalistas también, que hacen la parte de accidentes viales, médicos que hacen toda la parte de pericias de oficio, como designado por el juez, porque, por ejemplo, a ver, una pericia traumatológica de una persona que perdió una pierna en un accidente, entonces eso no lo hace el médico forense del Poder Judicial. Se sortea un médico de los peritos de oficio. Entonces eso es otra salida laboral, que uno puede trabajar de otra cosa y estar anotado en esa lista como perito de oficio, porque se especializó, porque le gustó y se especializó en análisis del cabello. Y bueno, quizá no como no para vivir de analizar el cabello, porque tantas pericias de eso no va a haber, pero siempre está bueno seguir lo que a uno le gusta y de alguna manera ponerlo en práctica.